Muy buenos días, estimados y amados hermanos en Cristo, que se comunican a través de estos medios y de esta amada radioemisora WPAB 550. Esta es la pastora Nilda Álvarez de Caraballo nuevamente, con el programa Echa tu pan sobre las aguas. Un hermoso privilegio que el Señor nos ha dado para comunicar las buenas noticias, para poder desarrollar la fe, porque la palabra de Dios produce fe en los corazones. Pertenezco a la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, que está ubicada en la carretera 512, kilómetro 1.6 del barrio Callabo de Juana Díaz. Esperamos poder continuar llevando esa palabra que alienta, que da fuerza, que da ánimo en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos donde es probada nuestra fe. Llámanos al 787-259-1155. Sé que solamente pueden entrar algunas llamadas porque es el único teléfono que tenemos que puede recibir tus peticiones. Por lo tanto, hazlo rapidito y corto para poder anotar tu nombre y también tu petición. Recuerda, estamos dispuestos a continuar desarrollando tu fe a través de la palabra del Señor. Quiero dar lectura a la palabra que se encuentra en el libro de Filipenses, en ese primer capítulo, versículo 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y te la voy a citar de la versión Isha. Dice: Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. El que comenzó esa buena obra en ti la va a terminar. Ten paciencia. Ten paciencia. Recuerda que Dios todavía está trabajando contigo y está trabajando conmigo. Este libro a los Filipenses, escrito por el apóstol Pablo, tiene una introducción tan preciosa que puedes tomarla también como tuya. Dice el primer versículo: queridos hermanos y hermanas de la iglesia de Filipos, nosotros, Pablo y Timoteo, que somos servidores de Jesucristo, enviamos un saludo a todos ustedes que pertenecen al pueblo especial de Dios y están unidos a Jesucristo. Saludos también para los líderes y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo los amen mucho y les den su paz. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que necesitamos en este tiempo. Lo que necesita a un creyente cristiano maduro en un tiempo de tantas señales. Pablo siempre daba gracias al Señor cuando se acordaba de los filipenses, porque esta gente vivía para Dios. Esta gente testificaba de Cristo y eran parte de la familia de Dios. No importa lo que esté ocurriendo a tu alrededor, si tú eres parte de la familia de Dios, siempre habrá un motivo de dar gracias por ti. Pablo estaba en la prisión y recordaba a este pueblo. Qué hermoso cuando podemos recordar el amor de las personas, los detalles, cómo se preocupan por nosotros, cómo nos cuidan, cómo nos apoyan. Todo eso queda grabado en nuestro corazón. Y todos esos detalles estaban constantemente presentes en la mente y en las oraciones del apóstol Pablo. Él daba gracias a Dios, como yo doy gracias a Dios por ese remanente fiel que ama al Señor con todo su corazón.
ese remanente que ayuda, líderes, diáconos, pastores. Él daba gracias por esta gente de comunión, gente espiritual, porque habían conocido el Evangelio del Señor Jesucristo y habían sido salvos. Por eso siempre en nuestra boca tiene que haber una palabra de agradecimiento. A Dios no importa las enfermedades, tampoco las situaciones difíciles que nos ha tocado vivir en este tiempo, porque son tiempos finales. No, la palabra de agradecimiento siempre tiene que estar en nuestra boca. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 dice: lo primero que les enseñé, decía Pablo, fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió por nosotros que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Primero se le apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. O sea que le damos gracias al Señor por ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, y la Biblia nos los enseña. Nos enseña que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra a buscarnos, a rescatarnos, a cada uno de nosotros, no solamente en el tiempo de Jesús hace más de 2000 años atrás, sino que todavía Él sigue buscando y sigue rescatando a través de su iglesia. Cuando Pablo escribió esta carta, habían transcurrido 10 años y los filipenses seguían con la misma fe, con la misma confianza, con la misma seguridad de que lo que Dios había comenzado en su vida, Él lo terminaría. ¿Lo crees? ¿Lo crees a pesar de todo el sufrimiento que has pasado? ¿Crees que el que comenzó la obra en ti la va a terminar, no importa lo que estés pasando? ¿Crees en el alfarero que te está formando a través de pruebas y haciéndote una vasija resistente para la eternidad? En el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese es el pueblo cristiano. El pueblo que ha conocido el sacrificio de Jesucristo por cada uno de nosotros. El pueblo que conoció a Jesús, que valoró lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Todos los sufrimientos que Él pasó tenían nombre, el tuyo y el mío. Y esto nos da motivo para ser agradecidos, aunque estamos enfermos, aunque quizás nuestros familiares están enfermos, aunque quizás estamos pasando por situaciones bien difíciles. Lo único que nos motiva es que el que comenzó el buen trabajo en nosotros lo va a terminar. Dios es el que comienza la obra en el ser humano y la comenzó contigo, y es una obra de transformación. Leía un relato que decía una escritora: cuando yo era niñita, mis padres compraron su primera casa. Una tarde toda la familia nos metimos de repente en el automóvil y fuimos a ver dónde estaríamos viviendo pronto. No lo podía creer. La casa no tenía ni puertas ni ventanas y tenía un olor extraño a madera. Se podía ver el sótano claramente a través de grandes brechas en el suelo y tuvimos que encaramarnos a una escalera para bajar allá. Y esa noche, cuando le pregunté a mi madre, porque ella y su papá querían vivir en una casa hermosa con sus hijos, pero al verla de esa manera, le pregunté cómo ella quería vivir en una casa como esa. Ella me explicó que el constructor todavía no la había terminado. Solo espera y verás, dijo. Creo que te va a gustar cuando quede lista. Y pronto comenzamos a ver cambios.
A la casa le pusieron ventanas, luego le pusieron puertas. El olor raro de la madera se fue. Pintaron las paredes. Su mamá puso cortinas en las ventanas, cuadros en las paredes. Y la casa incompleta se había transformado. Había tomado algo de tiempo, pero finalmente había quedado terminada. Así es lo que Dios está haciendo contigo y conmigo. Y a veces, cuando vemos que todavía nos falta, quizás a lo mejor empezamos a cuestionarnos, pero si Dios me llamó para esto, pero si Dios quería hacer esto conmigo, pero si Dios me había prometido, pero si Dios me había dado planes hermosos. Yo quiero decirte que el que comenzó en ti la buena obra, la va a terminar. Y estás en ese proceso. Estás en el proceso de descubrir qué hermosas van a ser tus ventanas y tus puertas. Estás en el proceso de descubrir qué hermosa va a ser tu casa cuando el Señor la termine. Me acuerdo que el Señor habló a mi vida cuando por primera vez tuve esa experiencia con Él en mi cuarto. Y me habló a través de Isaías 54, 12. Y me decía, tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedra de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y en el versículo 11 me decía, ahora estás oprimida y atormentada y no hay nadie que te consuele. Pero yo construiré con piedras preciosas tus cimientos y tus muros, tus torres y tus puertas. Ten paciencia. El Señor está trabajando y está trabajando contigo. Y el que comenzó en ti la buena obra, la va a terminar. La va a perfeccionar. Llámanos al 787-259-1155. Quizás estás en la primera etapa, quizás estás en la etapa intermedia o quizás ya está por finalizar la obra que Dios está haciendo contigo. Y a lo mejor tú dices, pero es que paso esta prueba y viene la otra, paso este dolor y me espera el otro. Cuánta tribulación, cuánta angustia, cuánta desesperación. El Señor nos invita a seguirlo. Y nos dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. No es fácil el camino cristiano. El camino cristiano cada día se hace más estrecho. Que seamos de los que lo terminan. De los que entran por la puerta estrecha, porque muchos son los que buscan esa puerta y no la hallan. Además, el Señor dice que muchos van a ser llamados, pero pocos van a ser escogidos. Y no porque Él los escoja, sino porque muchos se rinden ante las pruebas, ante la crisis, ante los golpes de la vida, ante las saetas que envía el enemigo para causarnos dolor, situaciones que nos rodean de pérdidas. Pero el Señor dice, ten paciencia, yo no he terminado contigo. Lo que yo comencé, yo lo quiero terminar. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 6, te dice que Dios al resucitar a Jesucristo nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Y la salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Y dice el versículo 10, nosotros somos creación de Dios por nuestra unión por Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Llámanos al 787-259-1155. Estás pasando por crisis, estás pasando por situaciones que causan dolor a tu vida. Quizás estás encamada o encamado, no puedes bajarte de la cama, quizás te atacó el COVID, quizás a lo mejor estás en una institución
juvenil en una institución penal, ya no te visitan por esta epidemia, te sientes solo o sola, angustiado, estás en un hospital, en un hogar de ancianos y tú dices, todo se ha acabado para mí. No, yo quiero decirte que no. Dios está trabajando con nosotros. Dios es un artista, nosotros somos su poema. Esa es la palabra que utiliza Pablo, hechura suya, obra de arte. Somos su poema. Y los que comienzan a componer, terminan. Yo he escrito varios poemas y puedo quizás comenzar y dejar uno a mitad, pero después me acuerdo y lo termino. Así es nuestro Dios. El Museo de Arte de Dios es la iglesia y está llena de obras maravillosas, su pueblo. Y una de esas obras eres tú. Esas obras son para mostrarlas y dar gloria al Padre, no simplemente para hacer piezas de museo. El Señor muestra a su iglesia a través de las obras. Las obras no te salvan. Jesucristo te salva para que hagas buenas obras. Mateo 5, versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús nos forma, Jesús nos transforma a través del Espíritu Santo. Jesús nos santifica a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Por eso Mateo 4:19 dice que Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El mejor maestro, el Raboni, el más excelente maestro nos está enseñando a través de su Santo Espíritu. Nosotros pertenecemos a la escuela del reino. Y los muchachos judíos a menudo iban a las escuelas rabínicas hasta la edad de 13 años. Y luego solo los mejores y más brillantes eran elegidos para seguir al rabino local. Este grupo lo llamaban los talmidim. Y era un grupo pequeño, y era un grupo selecto, y seguían al rabino por donde quiera que él iba. Comían con él, y mientras comían, aprendían. El rabino les daba forma a sus vidas, según el modelo de su maestro. Aquellos que no llegaban a esa meta, pues escogían un oficio como carpinteros, pastores, pescadores. Simón, Andrés, Jacobo, Juan no habían llegado a la meta, así que en vez de seguir al rabino, estaban pescando. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Los buscó. El rabino los rechazó y Jesús le ofreció una invitación y le dijo, venid en pos de mí, pescadores ordinarios y mediocres, y yo los transformaré y serán modelos míos. Ten paciencia. Él no ha terminado contigo. Quizás a lo mejor tienes muchas fallas como yo las tengo. Somos peleones, a veces contenciosos, como lo fue Juan, Jacobo, los hijos del trueno. Quizás somos medios presentados, impetuosos o miedosos como Pedro. Quizás también eres inseguro como Tomás y desconfiado y todo lo cuestionas. A lo mejor te falta entendimiento como Felipe, pero que no seas traidor como Judas. Que no seas religioso como Pablo. El Señor te llamó para comenzar una obra, transformarte como un alfarero, transforma el barro en la rueda. Déjate moldear, déjate transformar, no te salgas de las manos del Maestro. La conversión es el milagro de un momento, pero madurar lleva toda una vida. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, Pablo le decía a sus discípulos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Otra versión dice, yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo me harán sufrir mucho.
como sufre una madre con los dolores de parto. ¿Cómo quisiera estar con ustedes en este momento para hablarles de otra manera? Estoy muy confundido y no sé cómo tratarlos. A Pablo le preocupaba cada creyente, y cada creyente él esperaba que se convirtiera en un hombre y una mujer maduro, que se pareciera a Cristo, que llegara a una estatura, a la plenitud de Cristo, perfecto como lo es Cristo. Hay una fábula acerca de un hombre que estaba mirando en una tienda cuando hizo el pavoroso descubrimiento de que Dios estaba detrás del mostrador. Así que el hombre se acercó y le preguntó: ¿qué vendes? Dios respondió: ¿qué desea tu corazón? El hombre dijo: quiero felicidad, paz mental, libertad del temor, no solo para mí, sino para todo el mundo. Entonces Dios sonrió y le dijo: aquí no vendo frutos, solo semillas. Seguir el ejemplo de Jesús puede ayudarnos a inspirarnos a ser como Él. Él simplemente te va a dar la palabra como semilla, pero esa palabra tiene que ser sembrada en un corazón bueno, en un corazón receptivo, en un corazón sensible, en un corazón que confía como un niño, que tenga fe como un grano de mostaza, que es la semillita más pequeñita de todas las hortalizas, y pueda generar fruto de carácter en ti, ese fruto de paciencia y de dominio propio para poder soportar todas las pruebas. Pablo le decía a los de Filipo que lo que Dios empezó a hacer en ellos lo iba a seguir perfeccionando hasta el día que Jesucristo regresara. Es la misma preocupación que tenemos nosotros, que tengas paciencia, que a pesar de los azotes de las enfermedades de este tiempo, a pesar de tantas leyes injustas que quieren establecer para contaminar las mentes de nuestros niños con ideologías de género, a pesar de tantas situaciones difíciles de pérdidas de familiares, quizás de aislamiento, de soledad, puedas entender que el que comenzó a trabajar contigo va a terminar su trabajo. Espera en Él. Él va a hacer. Llámanos al 787-259-1155. Efesios 4:7 dice: a cada uno de nosotros Cristo nos dio la capacidad que quiso darnos. Como dice la Biblia, cuando subió al cielo, llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. ¿Pero qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra. Y el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo para llenar todo el universo. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profeta, a otros la de ser evangelista, a otros ser pastores, a otros ser maestros. E hizo todo para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y para dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Y seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no vamos a ser como niños y que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otro, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampa. Ya no vamos a ser como niños miedosos, que lo que buscan es esconderse, que se desaniman ante los problemas y no quieren trabajar para el reino, que comienzan a dejar ministerios cuando más el Señor necesita que estén trabajando para Él. No, solamente la confianza en aquel que comenzó la obra en nosotros, que la va a terminar, es lo que nos debe de impulsar. Cristo está vivo. Él no ha terminado con nosotros. Él empezó el buen trabajo en ti y en mí. Estoy segura
de que seguirá perfeccionándolo hasta el día en que Jesucristo vuelva. No importa las pruebas que tengamos que pasar. Si eres paciente, vas a resistir. Porque la paciencia es resistencia, es valentía contra todo poder hostil. Esto nos permite resistir con firmeza, es un fruto del Espíritu. Recuerda que Jesucristo está contigo. Jesucristo es el primero y el último. Jesucristo estaba en medio de las 7 iglesias y las tenía en sus manos y tenía a sus ministros en sus manos. No te rindas, persevera hasta el fin y escucha la voz del Espíritu. Vemos un ejemplo en la historia bíblica de siervos y siervas que pasaron por pruebas y tribulaciones y luego fueron colocados en lugares clave. Por ejemplo, José, todo lo que luchó por el rechazo de sus hermanos, cómo lo echaron en aquella cisterna, cómo lo vendieron, cómo lo metieron en la cárcel. Pero luego cómo Dios lo puso en alto. Cómo pudo perdonar a sus hermanos, cómo pudo ayudar al pueblo de Israel, porque para ese tiempo el Señor necesitaba un hombre como José. Pregúntate si te necesita a ti en este tiempo del COVID, en este tiempo de tantas situaciones que nos están ocurriendo, que están haciendo debilitar a tantas personas y desanimar a tantos, dejando los ministerios, dejando las iglesias y metidos en cuevas con tanto miedo y con tanto terror. El que comenzó la obra en ti la va a terminar. El que ayudó a José te va a ayudar a ti. El que ayudó a Moisés también te va a ayudar a ti. El que ayudó a Josué te va a ayudar a ti. El que ayudó a cada uno de estos líderes claves en la historia de la antigüedad y en el Nuevo Testamento te va a ayudar a ti. El que ayudó a Jesucristo a través del Espíritu a morir, a terminar su labor, te va a ayudar a ti. Llámanos al 787-259-1155. Padre, yo te los presento a todos en este momento. Te presento a los que sufren, te presento a aquellos deprimidos, te presento a los que sufren de ataques de pánico, te presento a los que están aislados, te presento a los que están enfermos de COVID, te presento a los que tienen otras enfermedades, a los encamados, Dios, a los que tienen problemas en el matrimonio, a los que tienen problemas familiares, a los que tienen problemas económicos. Oh Dios, simplemente estás trabajando en cada uno de nosotros y todo obrará para bien, para aquellos que te aman. Yo te pido que los sostengas, yo te pido que los ayudes, yo te pido que los fortalezcas, Dios, y los levantes con poder. Gracias por estar trabajando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se despide de ustedes la pastora Nilda Álvarez de Caraballo de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Hasta el próximo domingo si el Señor no ha venido. Dios te bendiga.